Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los momentos más cruciales y trascendentales de la historia religiosa mundial. Un momento que no solo cambió el curso del Islam, sino que reverberó a través de los siglos, moldeando imperios, culturas, políticas y la vida de miles de millones de personas hasta el día de hoy. Imagina por un momento que estás en el año 632 de nuestra era. En la península arábiga, algo extraordinario acaba de ocurrir. Un hombre que había transformado completamente el panorama religioso, social y político de Arabia ha fallecido. Ese hombre es el profeta Muhammad, y su muerte desencadenará una serie de eventos que dividirán a la comunidad musulmana en dos ramas principales que conocemos hoy como sunitas y chiitas. Pero esta no es simplemente la historia de una división religiosa. Es la historia de lealtades, de interpretaciones diferentes sobre el liderazgo, de batallas épicas, de tragedias que resonarían por generaciones, y de cómo las decisiones tomadas en unos pocos días críticos pueden alterar el destino de civilizaciones enteras. En este video, vamos a explorar en profundidad qué sucedió exactamente ese día, o mejor dicho, esos días que siguieron a la muerte del profeta Muhammad. Vamos a entender las personalidades involucradas, los argumentos de cada lado, los eventos que solidificaron esta división, y por qué, casi 1400 años después, esta separación sigue siendo relevante en nuestro mundo contemporáneo. Hoy, aproximadamente el 85 a 90% de los musulmanes son sunitas, mientras que el 10 a 15% son chiitas. Pero detrás de estos números hay historias humanas profundas, convicciones religiosas sinceras, y una historia que merece ser contada con respeto, precisión y comprensión. Así que prepárate para un viaje a través del tiempo. Vamos a retroceder casi 1400 años, a las arenas de Arabia, a las calles de Medina, a los campos de batalla de Karbele, y vamos a descubrir qué pasó el día que el Islam se rompió en dos. Para entender cómo se produjo esta división, primero necesitamos comprender el contexto. ¿Quién era Muhammad? ¿Qué había logrado? ¿Y por qué su muerte creó tal vacío de liderazgo? Muhammad nació alrededor del año 570 en la Meca, una ciudad en la península arábiga que era un importante centro comercial y religioso. Arabia en ese tiempo era una región mayormente tribal, con diferentes tribus árabes que adoraban múltiples deidades. La Kaaba, que ahora es el sitio más sagrado del Islam, era en ese entonces un santuario que albergaba ídolos de numerosos dioses. Según la tradición islámica, cuando Muhammad tenía alrededor de 40 años, en el año 610, comenzó a recibir revelaciones divinas a través del ángel Gabriel. Estas revelaciones, que continuarían durante 23 años, formarían eventualmente el Corán, el texto sagrado del Islam. El mensaje que Muhammad predicaba era revolucionario para su tiempo: había un solo Dios, Allah, y todos los seres humanos eran iguales ante él. No importaba tu tribu, tu riqueza o tu estatus social. Este mensaje de monoteísmo, justicia social e igualdad atrajo seguidores, pero también generó una oposición feroz de las élites de la Meca que veían amenazados sus intereses económicos y su poder. La persecución se intensificó tanto que en el año 622, Muhammad y sus seguidores realizaron la hégira, la migración a la ciudad de Yatrib, que posteriormente sería conocida como Medina, la ciudad del profeta. Este evento es tan significativo que marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Muhammad no solo era un líder religioso, sino también un líder político, militar y judicial. Estableció un documento conocido como la Constitución de Medina, que organizaba la primera comunidad musulmana, o Ummah, y establecía reglas de convivencia entre musulmanes, judíos y otros grupos. Durante los siguientes 10 años, a través de una combinación de diplomacia, alianzas tribales y conflictos militares, Muhammad logró unificar gran parte de la península arábiga bajo el estandarte del Islam. En el año 630, regresó triunfalmente a la Meca, limpió la Kaaba de ídolos y estableció la ciudad como el centro espiritual del Islam. Para el año 632, Muhammad había logrado algo extraordinario: había unido a tribus que habían estado en guerra durante siglos, había establecido una nueva religión que desafió el orden establecido, y había creado una comunidad basada en principios espirituales y éticos compartidos. Pero aquí está el problema crucial: Muhammad nunca designó explícitamente, de manera pública y clara para todos, quién debería sucederlo como líder de la comunidad musulmana después de su muerte. O al menos, eso es lo que algunos argumentan. Otros sostienen que sí lo hizo, pero que su designación fue ignorada o malinterpretada. Esta ambigüedad, o esta diferencia de interpretación sobre lo que realmente sucedió, sería la semilla de la división más profunda en la historia del Islam. Es el año 632 de nuestra era, el mes de junio según el calendario gregoriano. Muhammad, que ahora tiene alrededor de 63 años, ha estado enfermo. Durante días,
ha tenido fiebre y dolores severos. La comunidad musulmana está profundamente preocupada por su condición. Muhammad sabe que su fin está cerca. En sus últimos días, hace varios actos significativos. Realiza su última peregrinación a la Meca, conocida como la peregrinación de despedida, donde pronuncia un sermón que muchos consideran su testamento final. En este sermón, habla sobre la igualdad, los derechos de las mujeres, la importancia de seguir el Corán y la Sunna, sus enseñanzas y prácticas, y la unidad de la Umma. Uno de los momentos más discutidos de sus últimos días ocurre cuando Muhammad, en su lecho de muerte, pide materiales para escribir algo. Según los hadices, relatos sobre las palabras y acciones del profeta, algunas de las personas presentes, incluido Umar ibn al-Khattab, quien luego se convertiría en el segundo califa, sugieren que no se le debe molestar en su estado de enfermedad y que el Corán es suficiente guía. Este momento, conocido como el evento del jueves o la calamidad del jueves, ha sido objeto de intenso debate durante siglos. ¿Qué quería escribir Muhammad? ¿Era una designación clara de su sucesor? ¿O eran instrucciones adicionales sobre la fe? Nunca lo sabremos con certeza, porque Muhammad nunca llegó a escribir ese documento. El 8 de junio del año 632, Muhammad muere en los brazos de Aisha, una de sus esposas y la hija de Abu Bakr, uno de sus compañeros más cercanos. Su muerte sumerge a la comunidad musulmana en un profundo dolor y shock. Para muchos de sus seguidores, era inconcebible que el profeta hubiera muerto. Algunos, incluido Umar, inicialmente se negaron a creer la noticia. Fue Abu Bakr quien, con calma y firmeza, recordó a la comunidad un verso del Corán: Muhammad no es sino un mensajero antes del cual han pasado otros mensajeros. ¿Acaso si muere o es asesinado vais a volveros atrás? Esta declaración ayudó a la comunidad a aceptar la realidad, pero inmediatamente surgió una pregunta crítica, urgente y potencialmente explosiva: ¿quién liderará ahora a la Umma? Aquí es donde comienza verdaderamente nuestra historia de división. El cuerpo de Muhammad aún no ha sido enterrado cuando comienza una reunión urgente que determinará el futuro del Islam. Un grupo de musulmanes de Medina, conocidos como los Ansar, los ayudantes, que habían acogido a Muhammad cuando emigró de la Meca, se reúnen en un lugar llamado Saqifa Banu Saida. Los Ansar sienten que tienen un fuerte reclamo al liderazgo porque fueron ellos quienes dieron refugio al profeta y a los primeros musulmanes cuando fueron perseguidos en la Meca. Proponen a Sa'd ibn Ubada, un líder prominente de los Ansar, como el nuevo líder de la comunidad musulmana. La lógica era simple: ellos habían apoyado al Islam en sus momentos más difíciles, y Medina era ahora el centro del Islam. Pero cuando los Muhajirun, los emigrantes de la Meca que habían seguido a Muhammad en la Égira, se enteran de esta reunión, algunos de los líderes principales se apresuran a ir allí. Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab y Abu Ubaida ibn al-Jarrah llegan a la reunión. Lo que sigue es un debate intenso, y según algunos relatos, bastante acalorado sobre quién debería liderar a la comunidad musulmana. Los argumentos vuelan de un lado a otro. Los Ansar argumentan que ellos protegieron al Islam y que el liderazgo debería ser de Medina. Algunos incluso sugieren un liderazgo compartido, un líder de los Ansar y otro de los Muhajirun. Los Muhajirun, por su parte, argumentan que el liderazgo debe permanecer dentro de la tribu Quraysh, la tribu del profeta Muhammad, por varias razones. Primero, porque tienen vínculos de sangre con Muhammad. Segundo, porque las otras tribus árabes reconocerían más fácilmente el liderazgo de Quraysh. Y tercero, porque los Muhajirun fueron los primeros en aceptar el Islam y sufrieron persecución por ello. Abu Bakr pronuncia un discurso donde reconoce los méritos de los Ansar pero insiste en que el liderazgo debe ser de Quraysh. En un momento crucial, Umar ibn al-Khattab toma la mano de Abu Bakr y le da su lealtad, vaya, seguido rápidamente por Abu Ubaida. Otros presentes comienzan a seguir su ejemplo. La reunión se vuelve caótica. Según algunos relatos, hubo empujones e incluso se menciona que Sa'd ibn Ubada casi fue pisoteado en la confusión. La situación era tensa y potencialmente violenta. Al final, Abu Bakr emerge como el elegido de esta reunión como el primer califa, o sucesor del profeta. Al día siguiente, en la mezquita de Medina, Abu Bakr recibe el juramento de lealtad de manera más formal de la mayoría de los musulmanes presentes. Pero aquí está el detalle crucial que muchos pasan por alto: no todos estuvieron presentes en esta reunión. No todos dieron su baya inmediatamente. Y lo más significativo, Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno de Muhammad, no estuvo allí. Para entender la perspectiva chiita de estos eventos, necesitamos hablar de Ali ibn Abi Talib. ¿Quién era Ali y por qué su ausencia en Saqifa es tan significativa? Ali nació alrededor del año 600 y era primo de Muhammad. Pero su relación con el profeta iba mucho más allá del parentesco.
Alí fue una de las primeras personas en aceptar el Islam. Algunos dicen que fue el primer hombre joven en hacerlo, cuando tenía solo alrededor de 10 años. Creció en la casa de Muhammad, quien lo crió como un hijo. Cuando Muhammad emigró de la Meca a Medina, Alí realizó un acto de valentía extraordinaria. Se quedó atrás para dormir en la cama del profeta, arriesgando su propia vida, mientras Muhammad escapaba de un intento de asesinato. Este acto de sacrificio es ampliamente reconocido y admirado en toda la tradición islámica. Alí también se convirtió en el yerno de Muhammad al casarse con Fátima, la hija del profeta, y juntos tuvieron 2 hijos, Hassan y Hussein, los únicos nietos de Muhammad que llegarían a la edad adulta. Esto hacía a Alí parte de la familia directa del profeta, o al-Bayt, la gente de la casa, un término que tendría un significado profundo en el Islam chiita. En batallas, Alí era conocido como un guerrero formidable. En la batalla de Badr, la batalla de Uhud, la batalla de Handak, y muchas otras, Alí demostró extraordinario valor y lealtad. El profeta le dio el título de Asad-Aya, el león de Dios. Pero Alí no era solo un guerrero. También era conocido por su conocimiento, su sabiduría, y su comprensión profunda del Corán y de las enseñanzas del Islam. Hay numerosos hadices donde Muhammad elogia a Alí. Uno de los más famosos dice: «Yo soy la ciudad del conocimiento y Alí es su puerta». Entonces, ¿dónde estaba Alí durante la reunión de Saqifa? Estaba preparando el cuerpo de Muhammad para el entierro, un deber sagrado y profundamente personal. Junto con otros miembros de la familia del profeta, Alí estaba cumpliendo con los ritos funerarios cuando el liderazgo de la comunidad musulmana estaba siendo decidido en otra parte de Medina. Cuando Alí se enteró de lo que había sucedido en Saqifa, se sintió profundamente perturbado. Según la tradición chiita, Alí creía que Muhammad había indicado claramente que él debería ser su sucesor. El evento clave que citan es lo que se conoce como el evento de Ghadir Qum. Ghadir Qum es un lugar cerca de la Meca donde, en marzo del año 632, justo después de su última peregrinación y solo unos meses antes de su muerte, Muhammad se detuvo con una gran multitud de peregrinos que regresaban con él. Según múltiples fuentes, tanto sunitas como chiitas, Muhammad dio un sermón importante en este lugar. Lo que exactamente dijo y qué significaba es el centro de uno de los debates más profundos en la historia islámica. Muhammad tomó la mano de Alí, la levantó y dijo: «Y aquí hay acuerdo en las fuentes Man kuntu Maulau Fa'ada Aliyun Maulau», que se traduce literalmente como: «aquel de quien soy Maula, Alí es su Maula». La pregunta del $1.000.000 es: ¿qué significa Maula? Esta palabra árabe es notoriamente ambigua. Puede significar amigo, ayudante, protector, guardián, o maestro o líder. Para los musulmanes sunitas, este evento fue simplemente Muhammad expresando su afecto por Alí y recomendándolo como un amigo y compañero valioso para la comunidad. Era una afirmación de la virtud y el estatus de Alí, pero no necesariamente una designación política de liderazgo. Para los musulmanes chiitas, sin embargo, este evento es absolutamente central. Interpretan Maula en el sentido de líder o maestro, y ven esta declaración como una designación clara e inequívoca de Alí como el sucesor de Muhammad. Para ellos, esto no fue una recomendación vaga sino una instrucción específica sobre quién debería liderar después de la muerte del profeta. Los chiitas señalan que después de pronunciar estas palabras, Muhammad rezó: «Oh Dios, sé amigo de quien lo tome por amigo, y enemigo de quien lo tome por enemigo». Para ellos, esto indica claramente que no era simplemente una declaración de amistad, sino una instrucción sobre lealtad política y religiosa. Además, los chiitas argumentan que tiene sentido que Muhammad designara un sucesor. Después de todo, cualquier líder responsable habría planeado la continuidad de su misión. ¿Y quién mejor que Alí, su primo, su yerno, el padre de sus nietos, uno de los primeros musulmanes, un guerrero valiente y un erudito del Islam? Los sunitas responden argumentando que si Muhammad realmente había designado a Alí explícitamente como su sucesor político, ¿por qué no insistió Alí inmediatamente después de su muerte? ¿Por qué la mayoría de los compañeros prominentes del profeta, que habían estado en Ghadir Qum, procedieron a elegir a Abu Bakr? ¿Por qué el mismo Alí, eventualmente, aunque después de algunos meses de resistencia, dio su lealtad a Abu Bakr? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y aquí es donde las narrativas históricas se vuelven complejas y matizadas. Los primeros meses después de la muerte de Muhammad fueron increíblemente tensos. Alí, junto con otros miembros de la familia del profeta, no reconoció inmediatamente el califato de Abu Bakr. Según algunas fuentes, hubo una confrontación en la casa de Alí y Fátima. Las versiones de lo que sucedió allí varían dramáticamente según quien cuente la historia,
Pero el incidente involucró a Umar ibn al-Khattab y posiblemente otros, yendo a la casa para obtener la lealtad de Ali. Algunas fuentes chiítas relatan que hubo uso de fuerza, que la puerta fue empujada contra Fátima, quien estaba embarazada, causándole lesiones que llevarían a un aborto espontáneo y eventualmente a su muerte prematura. Estas narrativas pintan un cuadro de represión y violencia que dejó heridas profundas. Las fuentes sunitas, por otro lado, generalmente rechazan estos relatos o los presentan de manera muy diferente, describiendo el incidente como mucho menos violento o negando que ocurriera del todo. Argumentan que estas historias fueron exageradas o inventadas por propagandistas posteriores. Lo que está claro es que hubo tensión. Lo que también está documentado es que Fátima murió solo 6 meses después de su padre, y según algunas fuentes, murió enojada con Abu Bakr y Umar, una afirmación que tiene profundas implicaciones teológicas y emocionales para los chiítas. Había también una disputa sobre la tierra. Fátima reclamó la propiedad de una tierra fértil llamada Fadak, que decía que su padre le había dado. Abu Bakr rechazó su reclamo, citando un hadís donde Muhammad supuestamente dijo que los profetas no dejan herencia y que lo que dejan es caridad para la comunidad. Para Ali y Fátima, esto parecía una injusticia. Para Abu Bakr, era una cuestión de principio, no estaba negando a Fátima por animosidad, sino aplicando lo que creía que era la voluntad del profeta. Después de la muerte de Fátima, Ali finalmente dio su baya a Abu Bakr, aunque las razones de esto también son disputadas. ¿Lo hizo por convicción de que Abu Bakr era el líder legítimo? ¿Lo hizo por pragmatismo, reconociendo que la unidad de la umma era más importante que su reclamo personal? ¿Lo hizo bajo presión? Las fuentes ofrecen diferentes respuestas. Lo que sabemos es que Ali continuó viviendo en Medina, participando en asuntos comunitarios, pero manteniendo cierta distancia del círculo de liderazgo central. Cuando Abu Bakr murió en 634, después de solo 2 años como califa, había designado a Umar ibn al-Khattab como su sucesor. Ali nuevamente no fue elegido. Cuando Umar fue asesinado en 644, estableció un consejo de 6 personas para elegir al próximo califa, y ese consejo eligió a Uthman ibn Affan, no a Ali. Ali tendría que esperar casi un cuarto de siglo después de la muerte del profeta antes de convertirse finalmente en califa. En 656, Uthman ibn Affan, el tercer califa, fue asesinado en su propia casa por rebeldes que estaban insatisfechos con su gobierno. Las circunstancias de su asesinato fueron trágicas y complejas, involucrando acusaciones de nepotismo, injusticia y mala administración. Después de la muerte de Uthman, finalmente, Ali ibn Abi Talib fue elegido como el cuarto califa. Para Ali y sus seguidores, esto era la restauración de lo que debería haber sido desde el principio. Tenía alrededor de 56 años, y había pasado más de 2 décadas viendo a otros líderes gobernar la comunidad musulmana que él creía que debería haber liderado. Ali era conocido por su piedad, su justicia y su compromiso con los principios islámicos. Inmediatamente comenzó reformas para abordar las quejas que habían surgido durante el califato de Uthman. Reemplazó a gobernadores que había nombrado Uthman, muchos de los cuales eran sus parientes, con personas que Ali consideraba más calificadas y justas. Pero el califato de Ali estaría marcado por conflictos y guerras civiles casi desde el principio. El mundo islámico estaba profundamente dividido sobre su legitimidad y sobre cómo abordar el asesinato de Uthman. El primer gran conflicto fue la batalla del Camello en 656. Aisha, la viuda del profeta Muhammad, junto con Talha y Zubair, 2 prominentes compañeros del profeta, se rebelaron contra Ali. Exigían que Ali castigara inmediatamente a los asesinos de Uthman. Ali argumentaba que primero necesitaba consolidar su gobierno y estabilizar el imperio antes de poder investigar y castigar adecuadamente. Pero Aisha y sus aliados interpretaron esta demora como complicidad o debilidad. La batalla que siguió, cerca de Basora en el actual Irak, fue devastadora. Se llamó la Batalla del Camello porque Aisha dirigió a sus fuerzas montada en un camello. Miles de musulmanes murieron luchando contra otros musulmanes, algo que horrorizó a la comunidad. Ali ganó la batalla. Talha y Zubair murieron, y Aisha fue capturada pero tratada con respeto y enviada de regreso a Medina. Sin embargo, la victoria de Ali fue amarga. La umma se había desangrado, y las divisiones se habían profundizado. Pero un desafío aún mayor esperaba. Muawiyah ibn Abi Sufyan, el gobernador de Siria y pariente de Uthman, se negó a reconocer el califato de Ali. Muawiyah, que provenía de la poderosa familia Omeya, exigía venganza por la muerte de Uthman y usaba la camisa ensangrentada de Uthman y los dedos cortados de su esposa como símbolos de protesta. En 657, los ejércitos de Ali y Muawiyah se encontraron en Sifin, cerca del río Eufrates en lo que hoy es la frontera entre Siria e Irak.
Lo que siguió fue una de las confrontaciones más significativas de la historia islámica. Durante días, los dos ejércitos se enfrentaron en escaramuzas y negociaciones. Finalmente, estalló una batalla a gran escala. Las fuentes hablan de decenas de miles de soldados en cada lado, y de combates feroces que duraron días. Cuando parecía que el ejército de Alí estaba ganando, los soldados de Muawiyah hicieron algo ingenioso o deshonesto, dependiendo de tu perspectiva. Pusieron páginas del Corán en las puntas de sus lanzas y las levantaron, gritando que el Corán juzgue entre nosotros. Era un llamado a la arbitración, a resolver la disputa a través de negociación basada en las enseñanzas islámicas en lugar de más derramamiento de sangre. Alí estaba en una posición imposible. Por un lado, estaba a punto de ganar militarmente. Por otro lado, ¿cómo podía un líder musulmán rechazar un llamado a resolver las diferencias según el Corán? Sus propias tropas estaban divididas sobre qué hacer. Finalmente, Alí accedió a la arbitración, una decisión que algunos de sus seguidores más leales consideraron un error catastrófico. La decisión de Alí de aceptar la arbitración llevó directamente a la formación de una tercera facción en el Islam, los jariyitas, o carijites en árabe, que significa los que salieron. Un grupo significativo de los seguidores de Alí, posiblemente hasta 12.000 hombres, abandonaron su ejército en protesta. Su lógica era simple pero rigurosa: Alí había sido elegido como califa por la comunidad musulmana. Muawiyah se estaba rebelando contra el califa legítimo. No había nada que arbitrar. Al aceptar la arbitración, Alí estaba poniendo en duda su propio derecho a ser califa, y por lo tanto, había cometido un pecado grave. Los jariyitas adoptaron el lema La Umma y Yaliya, no hay gobierno excepto el de Dios. Rechazaban la autoridad tanto de Alí como de Muawiyah, y creían que cualquier musulmán piadoso, sin importar su linaje o tribu, podía ser califa si era elegido por la comunidad y vivía de acuerdo con el Corán. Su teología era extrema en varios sentidos. Creían que los musulmanes que cometían pecados graves dejaban de ser musulmanes, y por lo tanto, podían ser asesinados legítimamente. Esta posición, conocida como takfir, tendría ecos resonantes a través de la historia islámica hasta los movimientos extremistas modernos. Los jariyitas se convirtieron en una espina constante en el costado de Alí, atacando tanto sus fuerzas como las de Muawiyah, causando caos y división. La arbitración en sí fue, en el mejor de los casos, ambigua, y en el peor, un desastre para Alí. Los árbitros se reunieron, pero el proceso estuvo lleno de maniobras políticas y posiblemente traición. Según algunos relatos, el representante de Alí, Abu Musa al-Azari, fue superado en estrategia por el representante de Muawiyah, Ammar ibn al-As, un político astuto y manipulador. Se dice que Ammar convenció a Abu Musa de que ambos líderes debían renunciar para que pudiera elegirse un nuevo califa, y cuando Abu Musa públicamente declaró la deposición de Alí, Ammar confirmó la deposición de Alí pero luego declaró a Muawiyah como califa. La historicidad exacta de estos eventos es debatida, pero el resultado fue claro: la autoridad de Alí quedó gravemente debilitada, mientras que Muawiyah fortaleció su posición. El mundo islámico se fracturó aún más. El califato de Alí duró solo unos 5 años, y estuvo marcado por conflictos casi continuos. Alí estableció su capital en Kufa, en el actual Irak, en lugar de Medina, reflejando el cambio del centro de gravedad del imperio islámico hacia el este. En enero del año 661, Alí fue a la mezquita de Kufa para las oraciones del amanecer. Era el mes de Ramadán, y Alí era conocido por su devoción en este mes sagrado. Mientras se postraba en oración, un jariyita llamado Abd al-Rahman ibn Mulham lo atacó con una espada envenenada. Alí sobrevivió el ataque inicial, pero murió 2 días después de sus heridas. Según la tradición, sus últimas palabras incluyeron instrucciones a sus hijos sobre la piedad, la justicia y el trato humano incluso hacia su asesino. Pidió que si moría, Ibn Mulham debería ser ejecutado con un solo golpe, pero si sobrevivía, debía decidir si perdonar o castigar a su atacante. La muerte de Alí fue un momento definitorio. Para sus seguidores, era el mártir supremo, el líder justo que había sido negado su derecho desde el principio y que había muerto en su camino hacia Aya mientras oraba. Para otros, era un líder capaz cuyo reinado había sido trágicamente corto y marcado por guerra civil. Alí fue enterrado en una ubicación que sus seguidores mantuvieron en secreto inicialmente para proteger su tumba de la profanación. Más tarde, se construyó un magnífico santuario en Najaf, Irak, que se convirtió en uno de los sitios de peregrinación más sagrados para los musulmanes chiitas. Después de la muerte de Alí, su hijo mayor Hassan fue declarado califa por sus seguidores. Pero Hassan, enfrentando un ejército omeya masivo y viendo la devastación que más guerra civil causaría, abdicó y cedió el poder a Muawiyah en lo que se conoce como el Año de la Unidad,
661 después de Cristo. Hasán vivió en Medina, alejado de la política, hasta su muerte en 670. Muchos chiitas creen que fue envenenado, aunque esto es disputado por las fuentes sunitas. Con Hasán fuera del escenario político, Muawiyah estableció firmemente la dinastía omeya, convirtiendo el califato de una posición teóricamente electiva en una monarquía hereditaria, algo que muchos musulmanes veían como una desviación de los principios islámicos. Si hubo un momento singular que solidificó permanentemente la división entre sunitas y chiitas, transformándola de una disputa política en una identidad religiosa y emocional profunda, fue lo que sucedió en Karbele en el año 680. Muawiyah murió en 680, y su hijo Yazid le sucedió, consolidando el principio dinástico en el califato. Pero Yazid era un líder controvertido. Era visto por muchos como impío, injusto e indigno del califato. Bebía alcohol, participaba en entretenimientos considerados inapropiados, y gobernaba con mano dura. Husein ibn Ali, el hijo menor de Ali y Fátima, y por lo tanto nieto del profeta Muhammad, se negó a dar su lealtad a Yazid. Para Husein, hacerlo habría sido legitimar lo que veía como una corrupción del Islam. Husein, que tenía alrededor de 55 años, decidió viajar a Kufa, donde le habían llegado cartas de miles de personas prometiéndole su apoyo si venía a liderarlos contra Yazid. Era un viaje peligroso, pero Husein sentía que tenía un deber moral. Salió de Medina con su familia y un pequeño grupo de seguidores, quizás alrededor de 70 hombres en total, junto con mujeres y niños. Lo que Husein no sabía era que el gobernador omeya de Kufa, Ubayd ibn Ziyad, había sofocado brutalmente el apoyo a Husein en la ciudad. Los que habían escrito cartas prometiendo apoyo fueron intimidados, encarcelados o asesinados. Cuando Husein llegó cerca de Kufa, no fue recibido por miles de simpatizantes, sino por un ejército omeya de miles de soldados enviados para interceptarlo. El 2 de octubre de 680, el pequeño grupo de Husein se encontró rodeado en una llanura desértica cerca del río Eufrates, cerca de un lugar llamado Karbele. El ejército omeya, comandado por Umar ibn Sadeh, bloqueó el acceso de Husein al agua, algo particularmente cruel dado que estaba en el calor del desierto y tenía con él mujeres y niños. Durante varios días, hubo negociaciones. El ejército omeya ofreció a Husein varias opciones: dar lealtad a Yazid, ir a Damasco para hablar directamente con Yazid, o rendirse incondicionalmente. Husein rechazó todas. Su posición era que no podía en buena conciencia legitimar el gobierno de Yazid. El 10 de octubre, día conocido como Asura, el 10º día del mes de Muharram en el calendario islámico, llegó el momento del enfrentamiento final. Es importante entender la desproporción. Husein tenía quizás 70 hombres capaces de luchar. El ejército omeya tenía miles, estimaciones van desde 4.000 hasta 30.000. No había posibilidad de victoria militar. Husein lo sabía. Y sin embargo, se preparó para luchar. Lo que siguió es recordado en la tradición chiita como uno de los eventos más trágicos de la historia. Husein y sus compañeros lucharon con valentía extraordinaria. Uno por uno, sus seguidores cayeron. Sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, todos murieron defendiéndolo. Hay relatos de momentos de gran heroísmo y tragedia. De Ali Akbar, el hijo de Husein, que murió en sus brazos. De Abbas, el medio hermano de Husein, que intentó traer agua del río para los niños sedientos y fue cortado en pedazos. De un bebé, Ali Asgar, hijo de Husein, a quien Husein llevaba cuando una flecha lo atravesó. Finalmente, Husein mismo fue rodeado. Herido, sediento, habiendo visto morir a casi todos los que amaba, Husein fue decapitado. Su cabeza fue cortada y llevada como trofeo a Yazid en Damasco. Las mujeres y los niños sobrevivientes, incluida Zainab, la hermana de Husein, fueron tomados como cautivos y llevados en condiciones humillantes a través del imperio hasta Damasco. La noticia de lo que había sucedido en Karbele conmocionó al mundo musulmán. Husein no era un rebelde cualquiera, era el nieto del profeta Muhammad. Era de Al-Bayt, la familia del profeta. Y había sido masacrado junto con su familia por un ejército musulmán en nombre de un califa musulmán. Incluso muchos que no habían apoyado necesariamente su rebelión estaban horrorizados por cómo había terminado. Hubo lágrimas, culpa y rabia. ¿Cómo había llegado la Umma a esto? ¿Cómo era posible que los descendientes del profeta fueran tratados de esta manera? Para los que se convertirían en chiitas, Karbele se convirtió en el símbolo definitivo de la injusticia, el martirio y la lucha contra la tiranía. Husein se convirtió en el mártir supremo del Islam, un ejemplo de cómo uno debe resistirse al mal incluso hasta la muerte. La conmemoración de Asura, el 10º día de Muharram,
se convirtió en el día más sagrado del calendario chiita. Cada año, millones de chiitas conmemoran el sacrificio de Husein con procesiones, teatro de pasión que recrea los eventos, y en algunos casos, flagelación ritual como expresión de duelo y solidaridad con el sufrimiento de Husein. El lema "Todo día es Asura, todo lugar es Karbele" encapsula cómo Karbele se convirtió no solo en un evento histórico, sino en un paradigma ético y espiritual. Es un llamado constante a resistir la injusticia, a nunca comprometer los principios islámicos, y a estar dispuesto a sacrificarse por la verdad. Después de Karbele, las líneas estaban irrevocablemente trazadas. Lo que había comenzado como una disputa sobre la sucesión se había transformado en algo mucho más profundo, identidades religiosas distintas con teologías, prácticas y cosmovisiones diferentes. Permíteme explicar las diferencias clave que se desarrollaron. Liderazgo e imamato. La diferencia más fundamental se centra en la cuestión del liderazgo religioso y político. Los sunitas desarrollaron el concepto del califato. El califa es el líder de la comunidad musulmana, elegido, al menos en teoría, por la comunidad o por un consejo de líderes. El califa debe ser de la tribu Quraysh y debe ser justo, conocedor y capaz, pero no necesita ser un descendiente del profeta Muhammad. El califa no es infalible, no recibe revelación divina, y es esencialmente un administrador político que debe gobernar de acuerdo con el Corán y la Sunna. Los chiitas, por otro lado, desarrollaron el concepto del imamato. Para los chiitas, después del profeta Muhammad, el liderazgo de la comunidad musulmana debe permanecer en su familia, específicamente en la línea de Ali y Fátima. Los imams no son simplemente líderes políticos, sino guías espirituales designados por Dios con conocimiento esotérico del Corán y comprensión perfecta del Islam. Son infalibles, masum, en asuntos de fe y práctica religiosa. Los chiitas duodecimanos, la rama más grande del chiismo, creen en 12 imams, comenzando con Ali y terminando con Muhammad al-Mahdi, quien desapareció en el año 874 y se cree que está en ocultación, viviendo pero oculto del mundo, y que regresará como el Mahdi para llenar el mundo de justicia. En el Islam sunita, la autoridad religiosa se distribuye entre eruditos, jueces y muftis que interpretan la ley islámica. No hay una jerarquía clerical formal. Los eruditos más respetados ganan autoridad a través de su conocimiento y sus contribuciones académicas. En el Islam chiita, especialmente en el chiismo duodecimano, se desarrolló una jerarquía clerical más formal. Los estudiosos religiosos, conocidos como ulemas, estudian durante décadas para alcanzar niveles de conocimiento reconocidos. Los rangos más altos incluyen Ujat al-Islam, en la cima, Ayatolá, signo de Dios, y Gran Ayatolá o Marja, fuente de emulación. Los musulmanes chiitas eligen seguir el consejo religioso, fatwas, de un marja particular. Tanto sunitas como chiitas aceptan el Corán como la palabra de Dios revelada a Muhammad. Sin embargo, hay diferencias en las fuentes secundarias. Los sunitas tienen 6 colecciones principales de hadices, dichos y acciones del profeta, que consideran más auténticas: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i y Sunan Imaja. Los chiitas tienen sus propias colecciones de hadices, siendo las más importantes al-Kafi, Man la Yaduru al-Faqi, Tadib al-Akam y al-Istibsar. Crucialmente, las colecciones chiitas incluyen no solo hadices del profeta, sino también dichos y enseñanzas de los imams, que son considerados autoridades religiosas infalibles. Hay algunas diferencias en las prácticas rituales diarias. En la oración, los chiitas combinan las 5 oraciones diarias en 3 momentos de oración, aunque esto también es permisible en ciertas circunstancias en el Islam sunita. Los chiitas se postran sobre una pequeña tableta de arcilla, a menudo de tierra sagrada de Karbele, creyendo que la frente debe tocar algo natural y no fabricado durante la oración. Durante el adán, llamado a la oración, los chiitas agregan Asadu an Ali Baliyuya, testifico que Ali es el amigo de Dios, aunque esto no es considerado parte obligatoria del adán. Los chiitas practican algo llamado taqiyya, que es la permisión de ocultar las creencias religiosas cuando hacerlo las manifestaría podría resultar en persecución o muerte. Este concepto ha sido controvertido y a veces malinterpretado por sus críticos. Una de las diferencias más visibles es cómo los chiitas conmemoran Asura y los eventos de Karbele. Durante los primeros 10 días de Muharram, se realizan procesiones, representaciones dramáticas, taziyé, y reuniones de duelo. Algunos participan en prácticas de autoflagelación o golpes en el pecho como expresión de dolor por el martirio de Husein. Los sunitas también respetan y honran a Husein y lamentan su martirio, pero generalmente no participan en estos rituales elaborados de duelo. Algunos sunitas ayunan en Asura, siguiendo una tradición diferente que se remonta al profeta Muhammad.
Hay diferencias teológicas más sutiles pero significativas. Los chiítas tendieron a estar más abiertos a la filosofía griega y al pensamiento racional en teología. Eruditos chiítas como Avicena e Insina hicieron contribuciones fundamentales a la filosofía. En términos de teodicea, la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento, la experiencia histórica chiíta de persecución y martirio ha moldeado una teología que abraza el sufrimiento como purificador y como testimonio de fe. Geográficamente, los sunitas constituyen la mayoría en la mayor parte del mundo musulmán. Los chiítas son la mayoría en Irán, Irak, Azerbaiyán y Bahrein, con comunidades significativas en Líbano, Yemen, Afganistán, Pakistán y el Golfo Pérsico. La división sunita-chiita no fue solo una cuestión teológica abstracta. Moldeó la historia política, militar y cultural del mundo islámico durante siglos. La dinastía Omeya, 661 a 750, gobernó desde Damasco y fue generalmente vista con hostilidad por los chiítas, asociándola con Yazid y la tragedia de Karbele. Los omeyas expandieron enormemente el imperio islámico, llegando hasta España en el oeste y Asia Central en el este, pero su legitimidad siempre fue cuestionada por aquellos leales a la familia del profeta. La dinastía Abbasí, 750 a 1258, llegó al poder en parte con apoyo chiita, prometiendo devolver el liderazgo a la familia del profeta. Sin embargo, una vez en el poder, los abasíes se alejaron de estas promesas y gobernaron como califas sunitas, aunque eran descendientes de Abbas, un tío del profeta. Durante el período abasí, la erudición islámica floreció. Los 4 madhabs, escuelas de jurisprudencia, principales del Islam sunita se solidificaron: Hanafi, Maliki, Shafi'í y Hanbali. Los eruditos chiítas desarrollaron su propia jurisprudencia distintiva, conocida como la escuela Jafari, nombrada así por Jafar al-Sadiq, el sexto imam chiíta. A lo largo de los siglos, varios estados chiítas surgieron y desafiaron el dominio sunita. Los fatimíes, 909 a 1171, establecieron un califato chiita ismailí en el norte de África y Egipto, desafiando directamente el califato abasí. Construyeron el Cairo y la Universidad Al-Azhar, aunque Al-Azhar más tarde se convertiría en un centro de aprendizaje sunita. Los buíes, una dinastía chiita duodecimana, controlaron Bagdad y gran parte de Persia en los siglos X y XI, aunque mantuvieron al califa abasí sunita como figura nominal. Los afávidas, 1501 a 1736, en Persia hicieron algo revolucionario: declararon el chiismo duodecimano como religión oficial del Estado en 1501. El Shah Ismail y obligó a la conversión, a menudo por medios brutales, transformando a Persia de una población mayoritariamente sunita a chiita. Esta decisión tuvo ramificaciones profundas, creando una división geopolítica duradera entre Persia chiita y el Imperio Otomano sunita. El Imperio Otomano, 1299 a 1922, se convirtió en el poder sunita dominante, reclamando el título de califato después de la conquista de Egipto en 1517. Los otomanos frecuentemente estaban en conflicto con Persia safávida, y estos conflictos a menudo tomaban un carácter religioso sunita-chiita, además de ser luchas geopolíticas por territorio e influencia. El Imperio Mogol en la India, 1526 a 1857, fue establecido por gobernantes musulmanes sunitas que gobernaban sobre una población mayoritariamente hindú. Sin embargo, el emperador Akbar, reinó 1556 a 1605, implementó políticas de tolerancia religiosa, y algunos emperadores mogoles posteriores tuvieron simpatías chiítas o intentaron sintetizar diferentes tradiciones islámicas. Estos imperios y dinastías no eran simplemente entidades políticas, eran civilizaciones que produjeron arte, arquitectura, literatura, ciencia y filosofía extraordinarios. La división sunita-chiita existía dentro de estos contextos más amplios, a veces siendo central en los conflictos, otras veces siendo solo una faceta de identidades más complejas. La llegada del colonialismo europeo a partir del siglo XVIII transformó radicalmente el mundo musulmán. El Imperio Otomano se debilitó gradualmente, perdiendo territorios ante las potencias europeas. El Imperio Británico dominó la India, Malasia y partes del Medio Oriente. Francia controló el norte de África y el Levante. Los Países Bajos colonizaron Indonesia. El colonialismo no creó la división sunita-chiita, pero a menudo la exacerbó. Los poderes coloniales frecuentemente emplearon tácticas de divide y conquista, favoreciendo a ciertos grupos religiosos o étnicos sobre otros para facilitar el control. En Irak, creado como Estado por los británicos después de la Primera Guerra Mundial a partir de 3 provincias otomanas, los británicos establecieron una monarquía sunita, aunque Irak tenía una mayoría chiita. Esta decisión plantó semillas de resentimiento que continúan hasta hoy. En el Líbano,
Los franceses establecieron un sistema confesional que distribuía poder político entre diferentes grupos religiosos, incluidos sunitas, chiitas, maronitas cristianos y drusos. Este sistema, con todas sus complicaciones, persiste hasta el presente. En 1924, Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, abolió el califato otomano como parte de sus reformas secularizadoras. Por primera vez en la historia islámica, no había un califato reconocido, aunque su legitimidad había sido cuestionada por muchos chiitas durante siglos de todos modos. Esta abolición fue traumática para muchos musulmanes sunitas, que veían el califato como una institución esencial del Islam. Hubo intentos de revivir el califato, pero ninguno tuvo éxito ampliamente. Este vacío de liderazgo religioso unificado contribuyó a la fragmentación del mundo musulmán en estados-nación. A mediados del siglo XX, el nacionalismo árabe se convirtió en una fuerza poderosa. Líderes como Gamal Abdel Nasser en Egipto, los beatistas en Siria e Irak promovieron ideologías que enfatizaban la identidad árabe unificada sobre las divisiones religiosas. El partido Beat, fundado en Siria en 1947, era explícitamente secular y pan-árabe. Cuando Saddam Hussein gobernó Irak 1979 a 2003, como miembro del partido Beat, su gobierno era oficialmente secular, aunque Saddam, un sunita, fue acusado de favorecer a los sunitas y de reprimir brutalmente a la mayoría chiita del país y a los kurdos. Durante este periodo, la identidad religiosa sunita chiita a menudo parecía estar disminuyendo en importancia, al menos en el discurso público. El enfoque estaba en el nacionalismo, el socialismo árabe, el anticolonialismo y la lucha contra Israel. Pero bajo la superficie, las identidades religiosas permanecían. Y eventos a partir de la década de 1970 las traerían de vuelta al primer plano de manera dramática. En 1979, la revolución iraní transformó Irán de una monarquía aliada de Occidente bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi en una república islámica bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Khomeini. La revolución iraní fue un momento definitorio no solo para Irán, sino para el chiismo global y para las relaciones sunita-chiita. Por primera vez en la era moderna, un Estado explícitamente chiita y clerical había llegado al poder, y no a través del colonialismo o de ser un remanente histórico, sino a través de una revolución popular. Khomeini no solo hablaba de los chiitas de Irán, hablaba de todos los musulmanes oprimidos. Denunciaba tanto a Occidente como a los gobiernos árabes conservadores como corruptos y antiislámicos. Su mensaje resonó más allá de Irán, inspirando movimientos islamistas tanto chiitas como algunos sunitas. El establishment sunita, especialmente las monarquías del Golfo, estaba alarmado. Arabia Saudita, con su interpretación Wahhabí/salafí estricta del Islam sunita y su pretensión de liderazgo del mundo musulmán, vio a Irán como una amenaza ideológica y geopolítica. En 1980, Saddam Hussein de Irak invadió Irán, comenzando una guerra devastadora que duraría 8 años y costaría cientos de miles de vidas, posiblemente hasta 1 millón. Aunque la guerra tenía causas múltiples, disputas territoriales, ambiciones de Saddam, preocupaciones árabes sobre el expansionismo persa, inevitablemente tomó una dimensión sectaria sunita-chiita. Saddam, un sunita gobernando un Irak mayoritariamente chiita, se presentaba como el defensor del mundo árabe sunita contra el chiismo persa. Los estados del Golfo, liderados por Arabia Saudita, apoyaron financiera y materialmente a Irak. Irán, aislado internacionalmente, luchó prácticamente solo. La guerra terminó en 1988 en un punto muerto esencialmente, pero dejó profundas cicatrices y exacerbó las tensiones sectarias en toda la región. En el Líbano, los chiitas habían sido históricamente una comunidad desfavorecida y marginada políticamente. La revolución iraní inspiró un despertar político entre los chiitas libaneses. Cuando Israel invadió el Líbano en 1982, Irán ayudó a establecer Hezbollah, Partido de Dios, una organización militante chiita dedicada a resistir la ocupación israelí. Hezbollah se convirtió no solo en una fuerza militar sino también en un movimiento social y político que proporcionaba servicios, educación y ayuda a las comunidades chiitas. Hezbollah es visto de manera muy diferente dependiendo de la perspectiva. Para muchos chiitas en el Líbano y en el mundo, es un movimiento de resistencia legítimo contra Israel. Para Israel, Estados Unidos y muchos estados sunitas, es una organización terrorista y un representante de Irán. El ascenso de Hezbollah también contribuyó a la brutal guerra civil libanesa, 1975 a 1990, que tenía dimensiones sectarias complejas, con enfrentamientos entre cristianos, sunitas, chiitas y drusos.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la subsiguiente guerra contra el terror liderada por Estados Unidos tuvieron profundas consecuencias para el mundo musulmán y para las relaciones sunita-chiita. Los ataques fueron llevados a cabo por Al-Qaeda, una organización terrorista sunita liderada por Osama bin Laden, basada en una interpretación extremista y violenta del Islam sunita. Es crucialmente importante entender que Al-Qaeda y grupos similares representan una ínfima minoría del Islam sunita y son condenados por la vasta mayoría de los musulmanes sunitas. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 para derrocar al régimen talibán, que había dado refugio a Al-Qaeda. El talibán es un movimiento sunita pastún con una interpretación extremadamente estricta del Islam sunita. La guerra en Afganistán reveló algunas de las complejidades de la política sectaria. Irán chiita, aunque rivaliza con Estados Unidos, estaba menos hostil a la invasión porque el talibán había sido su enemigo y había perseguido a los chiitas afganos hazaras. En 2003, Estados Unidos invadió Irak basándose en afirmaciones, que resultaron ser falsas, de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y estaba vinculado a Al-Qaeda. La invasión y la subsiguiente ocupación estadounidense desencadenaron una serie de eventos que transformarían fundamentalmente Irak y tendrían repercusiones en toda la región. Con la caída de Saddam, la minoría sunita que había dominado Irak durante décadas perdió el poder. Por primera vez, los chiitas, que constituyen aproximadamente el 60% de la población de Irak, pudieron participar plenamente en la política. Las primeras elecciones en 2005 llevaron al poder a partidos chiitas. El primer ministro Nouri al-Maliki, un chiita, fue acusado de políticas sectarias que marginaban a los sunitas. Lo que siguió fue una violencia sectaria brutal. Milicias chiitas atacaron comunidades sunitas. Grupos insurgentes sunitas, incluido lo que eventualmente se convertiría en ISIS, atacaron objetivos chiitas. Los lugares santos fueron bombardeados. Vecindarios fueron limpiados étnicamente. Miles murieron. En febrero de 2006, la mezquita Al-Askari en Samarra, uno de los sitios más sagrados del chiismo, contiene las tumbas del 10º y 11º imams, fue bombardeada por insurgentes sunitas vinculados a Al-Qaeda en Irak. Este ataque desencadenó una ola de represalias que llevó a Irak al borde de una guerra civil total. Decenas de miles murieron en la violencia sectaria que siguió. Irak, que había sido una sociedad relativamente secular con matrimonios mixtos sunita-chiita y vecindarios integrados, se fracturó según líneas sectarias. En 2011, comenzando en Túnez y extendiéndose rápidamente a través del mundo árabe, las protestas populares conocidas como la Primavera Árabe derrocaron dictadores de larga data y prometían democracia y reforma. Pero la Primavera Árabe también desató fuerzas sectarias y políticas que habían estado reprimidas bajo regímenes autoritarios. En Bahrein, un pequeño reino del Golfo gobernado por una monarquía sunita pero con una población mayoritariamente chiita, las protestas estallaron exigiendo reformas democráticas. Las protestas fueron principalmente lideradas por chiitas que habían estado política y económicamente marginados. La monarquía, con la ayuda de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, reprimió las protestas brutalmente. Fue presentado como un intento de Irán de expandir su influencia, aunque los manifestantes insistían en que sus demandas eran de reformas democráticas, no de revolución sectaria. Yemen, el país más pobre del mundo árabe, se hundió en una guerra civil devastadora que tiene profundas dimensiones sectarias. Los hutíes, un movimiento chiita saidí del norte de Yemen, tomaron control de la capital Sanaa en 2014 a 2015. Arabia Saudita, viendo esto como expansionismo iraní, Irán proporciona algún apoyo a los hutíes, aunque el alcance es debatido, lideró una coalición militar para restaurar el gobierno internacionalmente reconocido. La guerra en Yemen, que continúa hasta la actualidad, ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Decenas de miles han muerto, millones enfrentan hambre, y el país ha sido devastado. La guerra es a menudo presentada simplemente como un conflicto proxy entre Arabia Saudita, sunita, e Irán, chiita, pero la realidad es más compleja, involucrando rivalidades tribales, sureños que buscan secesión, presencia de Al-Qaeda y ISIS, y factores económicos. La guerra civil siria, que comenzó en 2011, tiene profundas dimensiones sectarias. El presidente Bashar al-Assad pertenece a la secta alawita, una rama del Islam chiita, aunque los alawitas son solo alrededor del 12% de la población de Siria. La mayoría de la población es sunita. Cuando las protestas contra Assad se convirtieron en un conflicto armado, muchos grupos rebeldes sunitas recibieron apoyo de Arabia Saudita, Turquía y Qatar. Irán y Hezbollah apoyaron a Assad, viendo a Siria como crucial para el eje de resistencia chiita. La guerra atrajo a combatientes de todo el mundo. ISIS estableció un califato en partes de Siria e Irak.
Grupos rebeldes sunitas lucharon entre sí tanto como lucharon contra Asad. Rusia intervino para apoyar a Asad. Estados Unidos y sus aliados apoyaron a ciertos grupos rebeldes y lucharon contra ISIS. Más de 500.000 de personas han muerto. Millones han huido como refugiados. Siria ha sido devastada. Y aunque ISIS ha sido derrotado territorialmente y Asad ha recuperado la mayor parte del país, el conflicto subyacente permanece sin resolver. El Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, también conocido como ISIL o Daesh, representa quizás la forma más extrema y violenta de sectarismo antichiita en la era moderna. ISIS emergió de los restos de Al-Qaeda en Irak, fortaleciéndose durante la guerra civil siria. En 2014, capturó grandes porciones de Irak y Siria, declarando un califato bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi. La ideología de ISIS se basa en una interpretación extremadamente distorsionada del Islam sunita, influenciada por el salafismo yihadista. ISIS considera a los chiítas no simplemente como musulmanes con los que disienten, sino como apóstatas que deben ser asesinados. ISIS llevó a cabo masacres masivas de chiítas. En junio de 2014, ISIS ejecutó hasta 1.700 soldados chiítas iraquíes en lo que se conoció como la masacre de Camp Speicher. Bombardearon mezquitas chiítas, mercados en áreas chiítas, y lugares de peregrinación. También persiguieron brutalmente a yazidíes, cristianos, y cualquier otro grupo que no se ajustara a su interpretación extremadamente estrecha del Islam. Musulmanes sunitas que se oponían a ellos también fueron asesinados. La respuesta a ISIS fue notable en su diversidad. Irán chiita proporcionó apoyo crucial a las fuerzas iraquíes que luchaban contra ISIS. Milicias chiitas iraquíes, conocidas como Unidades de Movilización Popular, PMF, jugaron un papel importante en la derrota de ISIS en Irak. Estados Unidos, Arabia Saudita y otros países sunitas también lucharon contra ISIS. Para 2019, ISIS había perdido todo su territorio. Pero el daño que había causado, tanto en términos de vidas humanas como en términos de relaciones sectarias, era inmenso. Lo que ISIS demostró, trágicamente, era hasta qué extremos podía llegar el sectarismo cuando se combinaba con ideología extremista, agravios políticos y oportunidad. Gran parte del conflicto sectario en el Medio Oriente contemporáneo está moldeado por la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, las principales potencias chiita y sunita de la región. Esta rivalidad tiene múltiples dimensiones. Religiosa, Irán es el principal estado chiita. Arabia Saudita, como custodio de los dos lugares santos de la Meca y Medina, reclama liderazgo del mundo sunita y promueve la interpretación bahabí estricta del Islam sunita. Étnica, Irán es persa, Arabia Saudita es árabe. La historia de rivalidad entre árabes y persas precede al Islam. Geopolítica, ambos países buscan dominar la región. Irán tiene una población mucho más grande, 83 millones versus 35 millones, y un territorio más extenso. Arabia Saudita tiene enormes riquezas petroleras y alianzas cercanas con Occidente. Ideológica, Irán se presenta como antiimperialista y defensor de los oprimidos. Arabia Saudita es una monarquía conservadora aliada de Estados Unidos. Esta rivalidad se ha manifestado en conflictos proxy en múltiples países. Irak, Irán tiene enorme influencia sobre el gobierno chiita y las milicias chiitas. Arabia Saudita intenta contrarrestar esta influencia apoyando a políticos sunitas. Siria, Irán apoya a Assad, Arabia Saudita apoyó a grupos rebeldes sunitas. Yemen, Irán apoya a los hutíes, Arabia Saudita lidera la intervención militar contra ellos. Líbano, Irán apoya a Hezbollah. Arabia Saudita apoya a políticos sunitas y ha intentado contrarrestar la influencia de Hezbollah. Bahrein, Arabia Saudita apoyó la represión de las protestas lideradas por chiitas. Irán expresó apoyo verbal a los manifestantes. En enero de 2016, Arabia Saudita ejecutó a un prominente clérigo chiita saudita, Nimr al-Nimr, por cargos de terrorismo que sus partidarios dijeron que eran políticamente motivados. En respuesta, manifestantes iraníes atacaron la embajada saudita en Teherán. Arabia Saudita rompió relaciones diplomáticas con Irán. Las relaciones se restablecieron en 2023 con la mediación de China, señalando un posible deshielo, aunque la rivalidad fundamental permanece. El programa nuclear de Irán ha sido una fuente importante de tensión regional e internacional. Irán insiste en que es para fines pacíficos. Arabia Saudita y otros estados del Golfo temen que Irán esté buscando armas nucleares que cambiarían dramáticamente el equilibrio de poder regional. Ambos países han invertido fuertemente en capacidades militares. Irán se ha centrado en capacidades asimétricas, incluyendo misiles, drones y guerra proxy a través de grupos no estatales. Arabia Saudita ha realizado compras masivas de armas de Estados Unidos y otros proveedores occidentales.
Es importante señalar que esta rivalidad, aunque a menudo presentada en términos sectarios, es fundamentalmente sobre poder e influencia. Ambos países tienen poblaciones religiosas diversas, y ambos han usado la religión instrumentalmente para avanzar objetivos geopolíticos. En medio de todo este conflicto y división, es crucial reconocer que siempre ha habido voces musulmanas, tanto sunitas como chiitas, llamando a la unidad, el entendimiento mutuo y el enfoque en las similitudes en lugar de las diferencias. Muchos eruditos islámicos prominentes han emitido fatuas y declaraciones condenando la violencia sectaria y llamando a la solidaridad musulmana. La Declaración de Amán de 2005, firmada por más de 200 eruditos islámicos de todo el mundo, reconoció la validez de todas las 8 escuelas de jurisprudencia islámica, las 4 sunitas, los chiitas Jafari y Zaidi, los ibadíes y los airíes. Declaró que es impermisible declarar a alguien apóstata o derramar su sangre si pertenecen a una de estas escuelas. El gran ayatolá Ali al-Sistani, la máxima autoridad religiosa chiita en Irak, ha consistentemente llamado a la unidad nacional iraquí y ha advertido contra las represalias sectarias, incluso cuando los chiitas estaban siendo atacados. Su moderación ha sido creditada con prevenir que Irak se hunda en una guerra civil aún peor. En 2021, el Papa Francisco visitó Irak y se reunió con el ayatolá Sistani, un momento histórico de diálogo interreligioso. En varios países, han surgido movimientos de base trabajando por la reconciliación sectaria. En Irak, después de años de violencia sectaria, hay iniciativas que reúnen a jóvenes sunitas y chiitas para el diálogo, proyectos conjuntos de servicio comunitario y construcción de paz. Algunos matrimonios entre sunitas y chiitas, aunque a menudo enfrentan presión social, continúan sucediendo y representan puentes entre las comunidades. Intelectuales musulmanes contemporáneos han escrito extensamente sobre la necesidad de superar las divisiones sectarias. Argumentan que los desafíos que enfrentan los musulmanes en el mundo moderno, pobreza, gobernanza, educación, represión política, requieren unidad, no división. Activistas señalan que el sectarismo a menudo es manipulado por élites políticas para mantener el poder o por potencias externas para dividir y controlar. Llaman a los musulmanes ordinarios a resistir estos intentos de manipulación. Curiosamente, en países occidentales donde los musulmanes son minorías, las divisiones sectarias a menudo son menos pronunciadas. Muchas mezquitas sirven tanto a sunitas como a chiitas. Los musulmanes de diferentes antecedentes sectarios a menudo se unen ante desafíos comunes como la islamofobia. Esto sugiere que cuando no hay competencia por el poder político o recursos, y cuando hay una amenaza externa común, las similitudes pueden ser más importantes que las diferencias. Vale la pena enfatizar las muchas similitudes entre sunitas y chiitas. Ambos creen en el mismo Dios, ambos aceptan el Corán como la palabra revelada de Dios, ambos honran al profeta Muhammad como el último mensajero, ambos practican los 5 pilares del Islam, con variaciones menores a declaración de fe, salat, oración, zakat, caridad, saum, ayuno, peregrinación. Ambos comparten la mayor parte de la historia, ética y jurisprudencia islámicas. Ambos enfrentan desafíos similares en el mundo moderno. Las diferencias, aunque significativas para quienes las siguen, representan una fracción relativamente pequeña de la totalidad de la fe y práctica islámicas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia de casi 1400 años de división? La división sunita-chiita surgió en parte porque Muhammad, intencionalmente o no, dejó ambigüedad sobre su sucesión. Esta ambigüedad permitió interpretaciones diferentes basadas en los intereses, lealtades y comprensiones de diferentes grupos. Esto nos enseña la importancia de la claridad en asuntos de liderazgo y gobernanza, especialmente en comunidades religiosas y políticas. También nos enseña que incluso las comunidades más unidas pueden fracturarse cuando enfrentan preguntas fundamentales sin respuestas claras. Lo que comenzó como una disputa sobre quién debería liderar la comunidad musulmana se convirtió, con el tiempo, en identidades teológicas, rituales y culturales distintas. Eventos traumáticos como Karbala añadieron capas emocionales y simbólicas a las diferencias políticas originales. Esto nos recuerda que los conflictos no resueltos tienden a intensificarse en lugar de disiparse por sí mismos. La intervención temprana, el diálogo y los mecanismos de resolución de conflictos son cruciales. A lo largo de la historia, los líderes políticos han utilizado las divisiones sectarias para legitimar su gobierno, movilizar apoyo o marginalizar a los oponentes. La dinastía Omeya usó la legitimidad sunita, la Persia safávida impuso el chiismo para diferenciarse del Imperio Otomano, los poderes coloniales explotaron las divisiones, los dictadores modernos han manipulado el sectarismo. Esto nos enseña a ser escépticos cuando las élites políticas invocan identidades religiosas. A menudo,
Lo que parece ser conflicto religioso es fundamentalmente sobre poder, recursos y control. Los sunitas y chiitas tienen diferentes narrativas sobre los mismos eventos históricos. Para los sunitas, Abu Bakr, Umar y Uthman fueron califas justos y rectamente guiados. Para los chiitas, usurparon el derecho de Alí y causaron gran injusticia a su familia. Estas narrativas no son simplemente versiones diferentes de la historia, moldean identidades, lealtades y cosmovisiones. La reconciliación requiere no necesariamente estar de acuerdo en una narrativa única, sino aprender a respetar las narrativas de los demás y encontrar terreno común a pesar de las diferencias. Karbele, ocurrido hace casi 1400 años, todavía es conmemorado anualmente con intensidad emocional por los chiitas. Las injusticias percibidas de los primeros días del Islam todavía resuenan. Esto nos enseña que las comunidades tienen memorias largas, especialmente sobre traumas percibidos. La curación requiere reconocimiento, justicia, o al menos el esfuerzo por ella, y el trabajo deliberado de procesar el trauma colectivo. A pesar de siglos de división, ha habido periodos y lugares de coexistencia pacífica entre sunitas y chiitas. Ciudades donde vecinos sunitas y chiitas vivían en armonía, imperios donde eruditos sunitas y chiitas cooperaban, y en la era moderna, movimientos que cruzan líneas sectarias. Esto nos da esperanza de que la división no es inevitable ni permanente. Con voluntad, liderazgo y trabajo duro, la reconciliación es posible. La división sunita-chiita no existe en el vacío. Ha sido influenciada por colonialismo, imperialismo, descubrimiento de petróleo, la creación del Estado de Israel, intereses de las superpotencias durante la Guerra Fría, la guerra contra el terror y más. Cualquier análisis que trate el sectarismo sunita-chiita como puramente una cuestión religiosa interna está incompleto. Los factores geopolíticos, económicos y externos han moldeado significativamente cómo se ha manifestado esta división. Esto es quizás lo más importante, la vasta mayoría de los musulmanes sunitas y chiitas no quieren conflicto sectario. Quieren vivir en paz, practicar su fe, proveer para sus familias y contribuir a sus sociedades. Los extremistas que cometen violencia sectaria son una pequeña minoría. Los políticos que manipulan el sectarismo para ganancia personal no representan a la mayoría. Los medios que se enfocan solo en el conflicto dan una imagen distorsionada. Hay más de 1.8 mil millones de musulmanes en el mundo. La gran mayoría convive pacíficamente a pesar de las diferencias sectarias. Esta es la norma, no la excepción. Hemos recorrido un largo viaje, desde las arenas de Arabia en el año 632, a través de siglos de imperios, conflictos, florecimientos culturales, a la complejidad del Medio Oriente contemporáneo. La pregunta con la que comenzamos fue, ¿qué pasó el día que el Islam se rompió en dos? Ahora sabemos que no fue un solo día, sino una serie de momentos críticos, decisiones y eventos que, acumulativamente, llevaron a la división más profunda en el Islam. Fue la ambigüedad o la interpretación disputada sobre la sucesión del profeta Muhammad. Fue la reunión apresurada en Saqifa Banu Saida donde se eligió a Abu Bakr sin la presencia de Alí. Fue el evento de Ghadir Qum, interpretado de manera tan diferente por sunitas y chiitas. Fueron las tensiones de los primeros meses, la muerte de Fátima, las disputas sobre Fadak. Fue el asesinato de Alí, el cuarto califa, después de un reinado marcado por la guerra civil. Fue la abdicación de Hasán y el ascenso de la dinastía Omeya. Y más que nada, fue Karbele, la tragedia que transformó una disputa política en una narrativa de martirio, sacrificio y resistencia contra la injusticia que define la identidad chiita hasta hoy. Pero nuestra historia también nos ha mostrado que la división sunita-chiita, aunque profunda y real, no es toda la historia del Islam. No es ni siquiera la mayor parte de la historia del Islam. El Islam ha producido civilizaciones magníficas, arte y arquitectura impresionantes, avances científicos y filosóficos, literatura sublime y tradiciones espirituales profundas. Musulmanes sunitas y chiitas han contribuido a todas estas áreas. La Edad de Oro islámica, cuando Bagdad era el centro del aprendizaje mundial, involucró tanto a eruditos sunitas como chiitas. Los mogoles construyeron el Taj Mahal. Los otomanos crearon un imperio que duró 6 siglos. Los afávidas dejaron un legado arquitectónico impresionante en Persia. Poetas como Rumi, sunita, y Hafez trascendieron las divisiones sectarias con su espiritualidad universal. Y hoy, a pesar de los conflictos que dominan los titulares, millones de musulmanes sunitas y chiitas viven como vecinos, colegas, amigos, e incluso familias. Se ayudan mutuamente en tiempos de necesidad, celebran juntos, y comparten una identidad musulmana común que es más fuerte que sus diferencias sectarias. Si hay una reflexión final que quiero dejar con ustedes, es esta.
La historia de la división sunita-chiita nos enseña sobre las consecuencias de la ambigüedad no resuelta, el poder del trauma histórico, los peligros de la instrumentalización política de la religión, y cómo las divisiones pueden profundizarse con el tiempo. Pero también nos enseña sobre la resiliencia de la fe, la posibilidad de coexistencia a pesar de las diferencias profundas, el poder de las voces que llaman a la unidad, y el hecho de que la mayoría de las personas, dada la oportunidad, eligen la paz sobre el conflicto. La división del Islam en sunita y chiita es real, significativa y ha causado un sufrimiento inmenso a lo largo de los siglos. Pero no define todo sobre el Islam o sobre los musulmanes. Es una faceta de una tradición religiosa rica, compleja y diversa que ha dado forma a gran parte de la historia humana. Para aquellos de nosotros que observamos desde fuera, que no somos musulmanes, esta historia debería enseñarnos humildad sobre juzgar las divisiones religiosas de los demás. Todas las religiones tienen divisiones, empatía hacia aquellos atrapados en conflictos sectarios, y apreciación por los esfuerzos de aquellos que trabajan por la reconciliación. Para los musulmanes, espero que esta historia sirva como un recordatorio de las raíces compartidas, los valores comunes y el potencial para la unidad, incluso mientras se respetan las diferencias sinceras de creencia y práctica. La historia islámica no terminó en Karbala. No terminó con la revolución iraní. No terminará con los conflictos actuales en el Medio Oriente. El Islam continuará evolucionando, como lo ha hecho durante casi 1400 años. Y el futuro de las relaciones sunita-chiítas será determinado no por el peso de la historia, sino por las elecciones que hagan los musulmanes de hoy y de mañana. Elegirán enfatizar lo que los une o lo que los divide. ¿Permitirán que los políticos manipulen las identidades religiosas para ganancia personal? ¿Trabajarán para sanar los traumas del pasado o perpetuarán ciclos de venganza? Estas son preguntas que solo los musulmanes pueden responder. Pero todos tenemos un interés en las respuestas, porque en nuestro mundo interconectado, lo que sucede en el Medio Oriente afecta a todos. Que esta historia nos haga más sabios, más empáticos y más comprometidos con el entendimiento en lugar del prejuicio, el diálogo en lugar del conflicto, y la construcción de puentes en lugar de muros. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de casi 1400 años de historia islámica. Espero que hayas aprendido algo, que hayas sido desafiado a pensar de nuevas maneras, y que te vayas con una mayor comprensión de esta división histórica y su relevancia continua. Si este video te resultó valioso, por favor dale like y compártelo con otros que puedan beneficiarse de esta perspectiva. La educación y el entendimiento son las herramientas más poderosas que tenemos para combatir el prejuicio y el conflicto. Suscríbete al canal si quieres más contenido en profundidad sobre historia, religión y los eventos que han moldeado nuestro mundo. Activa las notificaciones para no perderte futuros videos. He dejado enlaces en la descripción a libros, documentales y recursos académicos si quieres profundizar más en este tema. También he incluido enlaces a organizaciones que trabajan por el diálogo interreligioso y la paz en el Medio Oriente. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. ¿Qué aspecto de esta historia te impactó más? ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Qué preguntas sigues teniendo? Me encantaría leer tus reflexiones y continuar la conversación. Y recuerda, la historia nos enseña, pero no nos tiene que definir. El futuro siempre está abierto a aquellos con el coraje de construir algo mejor que lo que heredaron del pasado. Hasta el próximo video, cuídense mutuamente, busquen entender antes de juzgar, y nunca dejen de aprender.